Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a empezar lo que sería nuestro cuarto bimestre con un tema muy importante como es construyendo nuestra ciudadanía. Vamos a conocer muchos de temas muy importantes para desarrollar esta ciudadanía que hoy en día es sumamente importante hasta en los tiempos en los cuales nos encontramos de pandemia. Para eso vamos a empezar con lo que sería una historia muy importante. Y la historia se va a llamar justamente como nuestro curso, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. En la siguiente historia, Alberto y su papá dialogan sobre lo que es ciudadanía. El diálogo empieza porque el papá de Alberto lo ve cargar un grupo grande de textos escolares. ¿Qué haces con tantos libros?, le dice. Entonces Alberto le contesta: voy a cambiarles el forro para que se conserven mejor y así puedan usarlo el próximo año otros estudiantes. Entonces el papá observa los cuadernos y dice: ¿desarrollo personal, ciudadanía y cívica? Sí, así se llama el área. Nos ayuda a conocernos mejor como personas y a ser mejores ciudadanos. Me ha ayudado a entender que mis acciones pueden contribuir a mejorar nuestra convivencia y el bien común. Por ejemplo, forrando estos libros para mis compañeros. En mi época había un curso que se llamaba Educación Cívica. Estudiábamos los símbolos, los héroes, pero ¿por qué estudiar ciudadanía si aún no eres mayor de edad? Mira qué interesante lo que nos presenta esta historia. ¿Por qué tenemos que estudiar ciudadanía? ¿Estás de acuerdo con Alberto respecto de la utilidad del área de DPCC? ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Es bueno? Qué interesante, ¿no?, saber esta respuesta. Yo voy a esperar que por favor me las coloques en tu cuaderno, porque quiero leer cuáles son estas respuestas. ¿Hay relación entre forrar los libros que van a utilizar otros estudiantes y ser ciudadano, por ejemplo? ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Qué respuesta darías a esto? Mira, qué interesante, ¿no? ¿Coincides con el padre Alberto en que los menores de edad no son ciudadanos? ¿Por qué crees esto? ¿Por qué crees que son o por qué crees que no lo son? ¿En qué le ayuda a una o un menor de edad aprender a ser ciudadano? ¿Por qué crees que nos ayuda a esta edad entender qué es ciudadanía? Muy bien, vamos a tratar de contestar todo esto. Primero, que ser ciudadano tiene muchas características en diferentes lugares del mundo. El ciudadano, pues tiene una información muy importante que es primero que se siente parte de algo, entonces se siente identificado. Y entonces pensemos, ¿cómo se forma nuestra identidad? La relación entre nosotros nos ayuda a saber quiénes somos. La familia constituye el primer espacio para iniciar ese proceso de formación de nuestra identidad. En este proceso vamos desarrollando nuestro sentido de pertenencia, es decir, nos sentimos parte de un grupo. Primero de la familia, con un nombre y con nuestros apellidos. Gracias a esos lazos de pertenencia, adquirimos costumbres, hábitos comunes, así como responsabilidades con grupos, instituciones y personas. Al sentirnos parte de un grupo, tendremos disposición a buscar el bien común de todo ese grupo. Mira qué interesante, si tú te identificas y te sientes perteneciente a un grupo, justamente vas a buscar el bien común de ese grupo. Si no, no lo vas a hacer. Interesante porque tenemos que identificarnos con el Perú para buscar justo el bien común de todos los peruanos. ¿Qué nos identifica entonces como peruanas y peruanos? Nos identifica como tales el compartir un mismo territorio, que tengamos una historia común, aunque muchas veces la historia que hemos aprendido no ha incluido muchos aportes históricos como saberes, costumbres, lenguas, entre otros de todos nuestros pueblos originarios, sino solamente de una parte de ellos, y también de otras comunidades mucho más pequeñas, como es la comunidad afroperuana, comunidad japonesa, comunidad china, que conviven con nosotros y que traen mucha información en todos los ámbitos y que cambian nuestras costumbres. No obstante, estamos en proceso de incorporarlos. Esto contribuye a nuestro sentido de pertenencia como peruanas y peruanos. Entonces, saber de nuestra historia y los aportes de todos nos va a identificar como verdaderos peruanos dentro de este territorio. Y nos preguntamos entonces qué es la ciudadanía.
Si bien el concepto de ciudadanía va a aparecer en la Grecia antigua, también va a ser muy importante en Roma, fue gracias a la Revolución Francesa que dicho concepto integró una idea de personas que tenían los mismos derechos por nacimiento y que todos adquirían estos mismos derechos y deberes frente al Estado por nacer dentro de ese territorio. Anteriormente, en las monarquías y en épocas feudales, los habitantes del territorio eran considerados súbditos del rey o del señor feudal. Con el paso del tiempo y con los cambios de algunas ideas, se desarrollan los conceptos de democracia y los de ciudadanía se van a ampliar mucho más. A continuación tú ves unas imágenes que son muy importantes y, por ejemplo, acá vemos un mito que es el mito del carro alado. Este mito era muy importante en la antigua Grecia porque consideraba o nos explicaba el hecho de que va a haber un cochero, por ejemplo, que llevaba este carro que tenía alas a su costado como decoración, pero que tenía un caballo bueno y un caballo malo. Y tenía que manejar estos dos caballos. Entonces, lo que nos quiere llevar a entender es que el gobernante es el cochero y todos nosotros somos los seres humanos que estamos justamente a las expensas de la dirección del presidente o de quien dirige a este espacio de personas. Y entonces en eso consiste este mito. Y eso nos lleva a tratar de entender lo que es racional, que es quien nos dirige nuestra cabeza, lo irascible en cuestión de manejo de las emociones y lo concupiscible, que es el vientre, que es lo difícil de manejar, por ejemplo, ¿no? Que es relación con el caballo malo, por ejemplo, que era difícil de manejar. Pero aún así tenemos que hacerlo y entender que todos son parte de algo. Y así también vamos a tener el concepto de ciudadanía, porque los ciudadanos justamente tienen que ser dirigidos por un grupo humano. Este concepto ya varió obviamente desde esta Grecia antigua a lo que hoy en día conocemos como ciudadano. La ciudadanía entonces es un proceso de construcción permanente. No es que cuando tú cumples solamente los 18, a los 18 se te atribuyen algunos derechos que antes no tenías. Por ejemplo, hay derechos como los derechos de propiedad, tienes también el derecho a votar. Entonces, porque te vuelves un ciudadano 100%, pero estás en un proceso de aprendizaje diario y de experiencia. Y no porque ya te dan tu DNI para que puedas votar, significa que ya estás hecho y derecho y completamente un ciudadano. Estás aprendiendo en el camino los diferentes rangos de sentirte y actuar como ciudadano. Además, en nuestro país hay una condición legal que tenemos que saber. 18 años te hace, a partir de ese momento, responsable y se te atribuyen todos los derechos que debes tener tú. Incluyen también algunos deberes, como por ejemplo, pagar tus impuestos. A partir de esto, podemos entender que la ciudadanía toma en cuenta lo siguiente. 1. La existencia de personas libres, con sentido de una pertenencia a un lugar determinado y con capacidad de decisión sobre la marcha de su sociedad. 2. Esta sociedad de personas libres forma el Estado a través de la decisión de ellos de formar este Estado y a su vez garantiza los derechos de todas las personas y exige el cumplimiento de sus deberes. Entonces, tienes derechos y tienes deberes. Tercero, la condición de ciudadanía además permite participar activamente en los asuntos públicos con la finalidad de buscar el bien común. Mira qué interesante esto último. Tenemos que participar en asuntos públicos. Esa es nuestra obligación porque justamente buscamos ese bien común o bienestar común. Entonces, hay dos caras de una misma moneda. Tenemos a nuestros derechos y tenemos a nuestros deberes. Los derechos son normas de carácter general y universal, facultades que orientan las acciones del ser humano. Y los deberes son responsabilidades que se adquieren y lo tienen todos los ciudadanos y todas los ciudadanos con el objetivo de mantener un buen espacio de respeto y de convivencia entre todos los que integran ese lugar. Entonces ahora pasamos a preguntarnos, ¿qué debemos aprender para desarrollarnos como ciudadanos y ciudadanas? Ser ciudadana o ciudadano exige centralmente asumir responsabilidades, exigir y ejercer derechos y cumplir con los deberes que contribuye a una convivencia que respeta los derechos de la persona.
Asumir esta responsabilidad se exige varias cosas. Primero, reconocer que la otra persona también tiene derechos. Segundo, dialogar y organizarnos de acuerdo a los colectivos que a nosotros nos parezcan correctos. Tercero, reflexionar sobre todos los asuntos que nos van a afectar a todos y a todas dentro de nuestra comunidad y que puedan ser muy importantes y que tengan definitivamente que solucionarse. Cuarto, saber cómo actuar para buscar justamente el bien común, limitándonos nuestras libertades, entendiendo que nuestros límites y nuestras libertades terminan cuando empiezan los derechos de los otros. Esta frase quiero que siempre la recuerdes. El ciudadano de hoy es el que busca siempre el bien común, porque eso es fundamental en esta época. Tú como ciudadano no puedes entender que si quieres actuar correctamente, solamente estés pensando en ti y en cómo solucionar tus propios problemas. Es importantísimo que quieras y entiendas solucionar también los problemas de tu comunidad. Una de las cosas importantes es que en el currículo nacional justamente se habla sobre formación de ciudadanas y ciudadanas y que los estudiantes deben aprender varias cosas, entre ellos estas capacidades: interactuar con todas las personas, construir y asumir acuerdos y normas, manejar conflictos de manera constructiva, deliberar sobre asuntos públicos y participar en acciones que promuevan justamente el bien común. Uno de los problemas que más nos afectan es justamente la seguridad ciudadana, porque somos un país lleno de inseguridad y debemos buscar justamente solucionar este problema para que no exista más violencia y delincuencia en espacios públicos y privados. Para garantizar esto tenemos a la Policía Nacional del Perú, pero no significa de que nosotros no nos debemos preocupar. También es parte de nuestra preocupación, de nuestra responsabilidad y tenemos que actuar exclusivamente como buenos ciudadanos, también preocupándonos por esta seguridad ciudadana. Es nuestra responsabilidad compartida y se va a expresar a través de lo que sería la seguridad ciudadana en SINASEC, que tiene como principales funciones desarrollar una acción coordinada, inclusive con los ciudadanos, para evitar la comisión de delitos. Esta tarea de garantizar la seguridad ciudadana, los municipios también van a participar. Las municipalidades provinciales son responsables y en compañía con las policías norman el establecimiento, por ejemplo, de serenazgo y de vigilancias en diferentes jurisdicciones, como por ejemplo los ronderos en la zona de la sierra. Pero hubo una campaña que se denominó Chapa tu choro y línchalo. Obviamente nosotros no podemos hacer algo así, porque eso está en contra de lo que las normas nos están estableciendo. Y por último, solamente para concluir, también dentro de seguridad está seguridad vial y es uno de los aspectos que más deberíamos preocuparnos. Todos los días en televisión escuchamos justamente sobre accidentes de este tipo y las principales causas son exceso de velocidad, imprudencia del conductor, imprudencia del peatón, ebriedad, mal estado de las vías, desacato de las señales de tránsito, fallas mecánicas, faltas de luces y mala señalización. Entonces debemos preocuparnos también en eso para poder de alguna manera solucionar estos problemas. ¿Y qué derechos entonces tendrían estos conductores y al mismo tiempo qué responsabilidades? Tenemos múltiples derechos, pero entre las responsabilidades está asumir las consecuencias. Tenemos derecho a una licencia de conducir, pero eso nos faculta a que andemos por la vía y que hagamos las cosas bien. Esperar en el paradero, eso pasa con los pasajeros. Y también intentar bajar y subir en orden. Primero que todos bajen y luego que tú subas. Y por último, ceder el asiento a las personas que tienen cualidades descritas justamente para que ellos puedan utilizar estos asientos reservados y cualquier otro dependiendo de la necesidad. Dejar de tener imprudencias como esta. Nosotros debemos que actuar coherentemente y evitar este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, acá hay un puente y este señor no lo utiliza. Por último, para concluir, por favor, algunas de las siguientes recomendaciones. Cruza por las esquinas y el crucero peatonal. Cruza por donde hay un semáforo y obedécelo. Los cruces de semáforo solamente son para vehículos, no para personas. En vías de tránsito rápido hay que ir por los puentes peatonales, nunca cruzar por la pista. Hay que alertar a los conductores cuando uno esté manejando o esté caminando, si es que está manejando bicicleta, por ejemplo, para que te vean. Ayudar a las personas que necesiten cruzar de noche, tratar de usar ropa clara y desplazarse en sentido contrario del tránsito, y en carretera, si voy en grupo, caminar en columna de uno.
Bueno, te dejo estas actividades y espero que las realices en lo más pronto posible y me las puedas enviar. Nos vemos la siguiente sesión.